están? Bienvenidos a la cobertura desde el Hall de los Pasos Perdidos. En esta oportunidad vamos a conversar con el congresista Sergio Tejada, presidente de la comisión multipartidaria que investiga las denuncias sobre presuntos casos de corrupción durante el gobierno anterior. Congresista, bienvenido. Permítame, háganos un balance, por favor, de cómo va el trabajo ya en esta nueva etapa. Bueno, muy buenos días. Hemos culminado, como ustedes saben, la investigación de los colegios emblemáticos y ahora continuamos con 3 temas de investigación que estamos llevando adelante de manera simultánea. Estos son el estudio de la gestión de Sedapal y Agua para Todos, los indultos humanitarios y las conmutaciones de penas otorgadas en el gobierno anterior y la presunta pérdida de pruebas en el caso Business Track. Esos son los 3 grandes temas que estamos abordando en estos momentos. Hemos iniciado ya las sesiones de interrogatorio. El día de mañana vamos a hacer el 4º interrogatorio por el caso Sedapal. Van a estar exfuncionarios y esperamos poder concluir con los interrogatorios en el mes de septiembre y poder presentar nuevos informes de caso. En ese aspecto, digamos, ¿se está evaluando todas las obras que desarrolló Sedapal, sobre todo el programa Agua para Todos? Sí, bueno, no podemos evaluar específicamente todas las obras. Son muchas, son montos muy grandes, además invertidos. Lo que estamos haciendo es centrarnos en algunos aspectos y obras puntuales. Por ejemplo, en el sistema de integración comercial, el SIAC, también en obras como Sargento Lorenz en San Juan del Urigancho, las obras de Huaycán, Lomas de Caraballo y Pachacútec. Centrándonos en esas obras, vamos a determinar si es que hubo algún tipo de irregularidad, si es que hubo presunta sobrevaloración. Por el momento no podemos adelantar nada. He escuchado que se ha cuestionado, que hemos denunciado algunos aspectos. Un exministro ha dicho eso en un medio de comunicación. Sí, se ha dicho. Yo lo que quiero aclarar es que no hemos denunciado a nadie. No tenemos presunciones que tengamos que hacer públicas. Recién estamos empezando la investigación, ¿no? En ese sentido, ustedes están recibiendo, entiendo, aportes, información en estos interrogatorios de exfuncionarios de Sedapal. ¿Cuándo, digamos, van a venir también quienes tuvieron, digamos, participación como ministros de Estado? Sí, bueno, primero tuvimos unas sesiones con funcionarios actuales, ¿no? Con el presidente del directorio y algunos otros funcionarios que nos dijeron cómo encontraron el programa, cómo encontraron el sector, ¿no? Y después ya hemos tenido citaciones con exfuncionarios y calculo que para el próximo mes podremos estar contando con la presencia del exministro Garrido Leca o el señor Carlos Arana, que su testimonio va a ser muy importante para las investigaciones. ¿En este tema también va a ser necesaria la presencia del expresidente Alan García? No lo creo, pero cuando veamos el caso de Business Track sí va a ser necesario tenerlo, porque ese es un pedido que ha venido del Poder Judicial. El Poder Judicial nos ha pedido que investiguemos a determinados funcionarios que tienen derecho ante juicio, y él es uno de ellos, con otros exfuncionarios. El tema Business Track, ¿a partir de qué mes van a empezar a analizarlo a mayor profundidad? Bueno, como te decía, tenemos investigaciones en simultáneo, ya se está viendo, ya tenemos documentos preliminares, pero posiblemente en el mes de septiembre tengamos algunos interrogatorios. Cuando estuvo el expresidente García, le solicitamos poder volver a contar con él en el mes de noviembre. Creo que para noviembre podríamos tener esas citaciones finales en el caso Business Track. Claro, y él, luego de la presentación ante su grupo, dijo que estaba dispuesto a venir cuantas veces sea requerido. Sí, por supuesto. Creo que no vale la pena traerlo por cada sector que se investiga, pero sí algunos temas que atañen más directamente a su gestión, ¿no? Los trabajos que ha realizado la Procuraduría, el Poder Judicial también sobre el tema Business Track, ¿van a servir de insumos para ustedes? Por supuesto, porque el Poder Judicial nos alcanzó todo el expediente. Lo hemos estado estudiando y ya tenemos un resumen, ¿no? O digamos un informe en base a ese expediente. Permítame cambiar otro tema, porque usted también forma parte de la Comisión de Educación y está ya aquí en el Congreso este proyecto de reforma magisterial. ¿Ha tenido usted la posibilidad de revisarlo ya? Sí, lo hemos revisado. Creo que es importante. No es cierto que acabe con toda la legislación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, como se ha querido decir, más bien modifica algunos aspectos, pero lo más importante es que procura unificar la legislación, porque ahora los docentes están bajo 2 legislaciones diferentes y hay un desorden tremendo y solamente el 25% de los profesores se ha podido incorporar a la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial. Entonces lo que se busca es integrar para que exista una sola ley y que permita realmente la incorporación del 100% de los docentes. Esto es, además de ordenar la carrera docente, establece reglas más claras para incentivos adicionales si los profesores van a zonas rurales, si enseñan en aulas
multigrado, colegios unidocentes, o si enseñan en el BRAEM, por ejemplo. Van a haber 8 escalas remunerativas, ya no 5. Va a estar más claro el sistema de temas disciplinarios, de temas de licencias. Hay un tema también en el que algunos sectores han tenido observaciones como el de la meritocracia. No, yo creo que se va a respetar bastante la meritocracia. Al establecer más escalas en la carrera pública y al permitir que todos ingresen y establecer incentivos claros, creo que es una ley bastante meritocrática, ¿no? Hoy el Comercio titula en su portada que no, en virtud de esta norma no volverán a las aulas los profesores acusados y sentenciados de terrorismo, los que también tienen temas de violaciones sexuales. ¿Esto le parece muy permisible? No, es correcto. Se está estableciendo que los que tienen sentencia se retiren inmediatamente de la carrera, ¿no? Eso es positivo y ha sido un pedido del propio Congreso. Hay varios aspectos que son muy positivos en esta ley y sobre todo establece mecanismos diferentes para evaluar a los docentes, porque en la ley de carrera magisterial vigente, como solo se evalúa el conocimiento, hay una serie de trabas para que se incorporen a la ley. Ahora ya no solamente el conocimiento, sino el desempeño en aula, el aprendizaje de los estudiantes, cómo se desenvuelve de acuerdo a la materia, porque no es lo mismo un profesor de educación física que un profesor de química, que un profesor de historia, ¿no? Son conocimientos diferentes, pero son aplicaciones y desempeños en aula diferentes. Correcto, congresista, muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. El congresista Sergio Tejada entonces estuvo aquí con nosotros en el canal del Congreso hablando sobre los temas de actualidad en el Parlamento. Seguimos con nuestra programación. Muy buenas tardes, los saluda Elsa Iturriaga desde el hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, afuera del hemiciclo principal, donde, como ya saben todos los televidentes, está sesionando de manera secreta en la representación nacional, el Pleno del Congreso, escuchando a los ministros de Estado, tanto del Interior como de Defensa, sustentando el pedido de delegación de facultades al Poder Ejecutivo que tiene que aprobar el Congreso de la República a fin de reformar y reforzar ambos sectores, tanto interior como defensa. Es importante también señalar que previo a su ingreso al pleno, a la sesión plenaria, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ofreció unas declaraciones. Vamos a ver al detalle en breve, en unos instantes. En primer lugar, vamos a escuchar entonces las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Veamos. Buenos días, señor presidente, señores congresistas. Después de varios años, tengo el honor de hacer uso de la palabra ante la representación nacional. En esta ocasión, no por mandato popular, sino por decisión del presidente de la República, que me ha confiado la difícil tarea de dirigir el Ministerio de Defensa. Me permitirá, señor presidente, una breve licencia, por lo tanto, rendir un homenaje el día de hoy a Roberto Ramírez del Villar, último presidente de la Cámara de Diputados, y a través de él a todos aquellos que fueron mis compañeros en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, señor presidente. Yendo al fondo del asunto, razón por la cual concurrimos el día de hoy, el ministro del Interior y quien habla, el presidente del Consejo de Ministros se comprometió ante la Junta de Portavoces para que nosotros asistiéramos a explicar algunos de los aspectos relativos a la solicitud de delegación de facultades legislativas. Nuestra presencia ocurre dentro de un contexto peculiar, por llamarlo de alguna manera, porque el gabinete aún no ha obtenido el voto de investidura que exige la Constitución. Sin embargo,
es la disposición al diálogo como política del gabinete que ha considerado el doctor Juan Jiménez, lo que nos motiva estar presentes el día de hoy para tratar aspectos relacionados a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en un contexto nacional e internacional complicado que exige soluciones urgentes, pero dentro del marco de la Constitución y la ley. Me referiré brevemente a los aspectos relacionados a mi sector para que posteriormente el ministro del Interior haga uso de la palabra para sustentar lo relacionado a ese despacho en el proyecto de pedido de delegación de facultades legislativas. En lo que corresponde al Ministerio de Defensa, se solicita la reforma del sistema de seguridad y defensa nacional con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento. La facultad de legislar sobre esta materia haría posible lo siguiente: la creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, como organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, ente que se encargará de conducir el sistema de seguridad y defensa nacional. La modificación de la Ley 28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, adecuándola a la nueva estructura organizacional que se generará como consecuencia de la creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA. El sistema de seguridad y defensa nacional actualmente viene dirigiéndose con limitaciones que menoscaban la conducción política y estratégica de la defensa nacional, por lo que debe fortalecerse a través de un órgano de carácter permanente con prerrogativas y suficiente jerarquía para una coordinación y correcta articulación bajo un enfoque multidimensional que garantice una respuesta efectiva del Estado. El sistema viene siendo conducido por la Dirección General de Política y Estrategia, la cual está en un tercer nivel organizacional dentro del Ministerio de Defensa, lo que no permite tener la fuerza para ejercer la labor del ente rector ni contar con la suficiente autonomía para la toma y ejecución de decisiones de manera dinámica y oportuna. El marco legal que regula el sistema de seguridad y defensa nacional presenta las siguientes deficiencias a superar. Los componentes del sistema no se encuentran debidamente articulados. Las normas legales del sistema de seguridad y defensa nacional han sido concebidas y desarrolladas independientemente, es decir, no existe una interrelación. Y la referida ley no considera la existencia de una secretaría como órgano de representación permanente del Consejo, delegando solo la función de secretario a la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa. Es importante subrayar que la entidad rectora que se propone crear no es una novedad. Desde 1975, la conducción del sistema estuvo a cargo de la SEDENA hasta que el año 2003 se dispuso la fusión de esta secretaría dentro del Ministerio de Defensa, asumiendo todas sus funciones la Dirección General de Política y Estrategia. Con relación a la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del sector defensa de las Fuerzas Armadas, la carrera militar y el servicio militar, la facultad de legislar que solicitamos sobre estas materias posibilitaría lo siguiente: la modificación de la Ley 29.605, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, con la finalidad de optimizar la estructura orgánica y los diferentes procesos del Ministerio de Defensa. La creación de la Defensoría del Personal Militar como órgano independiente del despacho ministerial encargado de la defensa y protección de los derechos humanos del personal militar que actualmente carecen de defensa con apoyo del Estado. Esta es una novedad importante.
La modificación de los decretos legislativos 440, Ley Orgánica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 437 del Ejército, 438 de la Marina y 439 de la Fuerza Aérea, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la tercera disposición transitoria de la Ley 29158. A nivel de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, afirmo lo siguiente: no se va a modificar la ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Repito, el compromiso del Gobierno es el de no modificar la ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Lo que sí requerimos es la modificación de la Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, la modificación de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, así como la Ley 29417, ley que modifica el Decreto Legislativo 437, Ley de Organización y Funciones del Ejército Peruano relacionadas con el personal de tropa. La modificación de la Ley 29605, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, permitirá optimizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional y Defensa Nacional en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en el capítulo 4 del Libro Blanco de la Defensa Nacional y la Sexta Política General Institucional. Es indispensable mejorar el ordenamiento jurídico del sector defensa a fin de optimizar sus competencias exclusivas respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional en relación a la formulación, planeamiento, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de la Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional aplicable. Adicionalmente, se busca implementar órganos que contribuyan a la defensa y protección de los derechos fundamentales del personal militar en el marco de la sacrificada labor que desarrollan y en la supervisión de los deberes del Estado. Por otro lado, urge la adecuación inmediata de las normas de organización y funciones del Comando Conjunto de las Instituciones Armadas, dado que dichos órganos realizan funciones de planeamiento, coordinación, preparación y conducción de las operaciones militares del más alto nivel en el frente externo e interno, bajo leyes orgánicas con más de 20 años de vigencia. En relación a la carrera militar, de acuerdo a lo establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley 29108, toda modificación planteada a su reglamento conlleva que éstas se lleven a cabo a partir del tercer año de su presentación. Por ello, resulta conveniente establecer un procedimiento adecuado a las necesidades de las instituciones armadas y, por ende, del bienestar del personal militar, lo que permitirá recuperar y elevar la moral de dicho personal. Asimismo, se deberá adecuar la legislación sobre la situación militar a la actual organización de las instituciones armadas, la misma que responde a criterios meritocráticos y objetivos. Tratándose del servicio militar, el Gobierno ha establecido como una de sus políticas la de hacer más atractiva la ley del servicio militar con la finalidad de incrementar el número de efectivos de las instituciones armadas y de este modo puedan cumplir con su misión constitucional. Esto debe implicar incentivos para lograr que más jóvenes asuman su deber de servir a la patria, así como de plantear opciones más efectivas en el llamamiento por sorteo en caso que se requieran cubrir vacantes. Respecto de la creación de un ente estatal de compras para la defensa nacional, con el objeto de mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento de activos de las Fuerzas Armadas mediante el uso eficiente de los recursos asignados y los procesos de compra, se requiere encarar un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales por el establecimiento de mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos asignados, se establezca un eficiente sistema de adquisición, contar con una agencia central de compras para la defensa
que ejecute todo el ciclo logístico para atender los requerimientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las instituciones armadas, responde a la necesidad de contar con un organismo adscrito al Ministerio de Defensa, que lleve a cabo las compras para el sector basándose en criterios de estandarización y eficiencia que respondan al planeamiento estratégico, operativo y administrativo que redunden en la optimización del uso de los recursos económicos asignados. Uno de los graves problemas de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales es el de la lentitud para la adquisición de bienes materiales para poder cumplir con su labor. Ello conlleva, entre otras cosas, a que la ejecución presupuestal que anualmente reciben las Fuerzas Armadas sea poco gerencial. Y vemos en situaciones como las actuales, en donde en el BRAEM se necesita de una acción inmediata, la carencia de mecanismos de adquisición de material bélico o militar y de otra clase de productos para cumplir ágil y eficazmente la labor, complican el cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas y Policiales. Uno de los aspectos que deberá primar en la creación de este ente es que sea gerenciado, administrado en base a criterios fundamentalmente empresariales y técnicos, y que participen también profesionales civiles en todo el proceso de elaboración y adquisición de estos materiales. La creación de la Agencia Central de Compras reafirma el compromiso del Gobierno de obrar con transparencia y luchar contra todo indicio de corrupción en la administración pública. Este organismo permitirá una mejor fiscalización de las compras en los institutos armados, evitando intermediaciones, así como demoras en la ejecución de procesos de compras. Las compras que se realizan en los sectores defensa e interior, por su naturaleza especializada, muchas veces están dentro de supuestos de inaplicación de la Ley de Contratación del Estado, lo cual no contribuye al cumplimiento de los principios que la ley establece: eficiencia, transparencia y publicidad. La contratación de bienes y servicios de estos sectores necesitan frecuentemente que se realicen con proveedores extranjeros que cuentan con la capacidad de cumplir con los requerimientos. Por ello, contar con un ente central de compras para la defensa nacional contribuiría a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen los sectores defensa e interior, de manera que éstas se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Otro aspecto para el cual hemos solicitado delegación de facultades legislativas es la reforma del régimen remunerativo y de pensiones del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este es un tema absolutamente sensible, pero capital. Mejorar las remuneraciones y pensiones del personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas es indispensable para dar solución a un viejo problema en la agenda pública y que genera malestar en el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. No afrontar este problema con la rapidez que se requiere en las actuales circunstancias es un grave error que afectaría la política de seguridad nacional y también no honraría la deuda que tiene el país con sus soldados y policías, a los que buscamos reivindicar de manera integral y con la sostenibilidad técnica que se requiere. Actualmente, el esquema remunerativo de las Fuerzas Armadas y Policiales es complejo e irregular, presentando además desigualdades remunerativas entre las instituciones y al interior de cada una, teniendo para el mismo cargo montos diferentes en los institutos armados con relación al de la Policía Nacional, lo que hace necesaria su modificación y reestructuración. El actual sistema ha devenido en el tiempo en uno inequitativo, porque cada institución, Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Policía Nacional han desarrollado niveles salariales que son diferentes, con
en términos comparativos, lo cual contraviene lo establecido constitucionalmente al señalarse que las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son equivalentes. Mandato dispuesto por el artículo 174 de la Constitución. En tal sentido, se hace necesario un cambio remunerativo que se base en los principios de transparencia, equidad, formalidad e integridad, el mismo que juega un rol esencial en la motivación y desempeño de sus funciones. Los sectores correspondientes, así como el Ministerio de Economía y Finanzas, han estructurado una propuesta viable que se puede hacer efectiva en un horizonte de 5 años y que desarrolla una nueva estructura de ingresos del personal con una única y nueva escala, así como regula su régimen previsional. Con la reforma se aumentarán los sueldos de 146.000 militares en el más del 100% de los oficiales y suboficiales de menor grado, incluyendo bonificaciones complementarias en reconocimiento a la naturaleza de las funciones. Asimismo, este incremento beneficiará a más de 105.000 pensionistas del régimen del Decreto Ley 19846. De todos los aspectos que el Poder Ejecutivo ha solicitado la delegación de facultades legislativas, este es un tema central, de urgente solución. Lo que motiva al Gobierno es que el Parlamento debata el asunto y autorice la delegación de facultades. En estos días hemos podido apreciar cómo algunos exfuncionarios públicos, exministros de Estado y parlamentarios han sostenido que esto se soluciona muy fácil dictando un decreto de urgencia de aquí a diciembre y que luego el próximo año se podría solucionar el problema. En lo personal, considero que esa es una propuesta legislativa que no se ajusta a la Constitución, porque este es un problema que requiere una estabilidad jurídica basada en una ley. Y este es un asunto que debe acometer un ministro de Defensa. Es uno de los aspectos críticos, razón por la cual, en mi caso, este es un tema central. Por esa razón, ante la representación nacional, al amparo del artículo 132 de la Constitución, sobre este aspecto relacionado al aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, el ministro de Defensa hace cuestión de confianza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Bien, fue la sustentación del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ante la representación nacional por el pedido de parte del Poder Ejecutivo de solicitar facultades al Congreso de la República a fin de reformar el sector defensa. También hizo lo propio el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ante la representación nacional. Veamos. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Mi cordial saludo a la representación nacional y mi agradecimiento por permitirme dirigirme a ustedes para fundamentar las razones por las cuales el Ejecutivo solicita delegación de facultades para el sector interior. Desde el Ministerio Interior, señor presidente, podemos decir que tenemos 3 aspectos vinculados con la solicitud de delegación de facultades. En primer lugar, la modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional. En segundo lugar, la modernización y fortalecimiento de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones, Explosivos de Uso Civil, la DISCAME. Y finalmente, la modernización y fortalecimiento de la Dirección General de Migraciones y Naturalización. Respecto a lo primero, señor presidente, tenemos que recordar que la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad
garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Para el cumplimiento de esa tan importante labor, estimamos que es necesario fortalecer su organización administrativa, un poco difusa el día de hoy. La ley dispone una estructura, la realidad hace que tenga otra. Nos parece importante también desburocratizarla. Hay mucho documento, mucho sello entre documento y documento. Nos parece fundamental, señor presidente, señores congresistas, incrementar la capacidad operativa de todas las unidades especializadas de la Policía Nacional con la finalidad de enfrentar con mayor énfasis el crimen organizado en todas sus expresiones. Nos parece también fundamental reducir la volatilidad y alta rotación de sus cuadros directivos, porque eso no abona la continuidad y hace que se pierda la especialidad. Nos parece también, señor presidente, sobre la base de la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio policial como entes rectores transversales, solicitar la delegación para pretender lo siguiente. En primer lugar, mejorar el trato humano en las comisarías. Pero el trato humano, señor presidente, en 3 niveles. En primer lugar, el trato al usuario y dentro de ellos, especialmente a quienes son víctimas o fueron víctimas de un delito. En segundo lugar, mejorar el trato en las comisarías entre policías, que no siempre es el adecuado. Y en tercer lugar, señor presidente, mejorar el trato humano en la comisaría respecto a la propia institución y el policía y su familia, especialmente cuando estos han sido afectados en acción de servicio. En esa perspectiva, pretendemos mejorar la articulación de todos los órganos policiales que se dedican a combatir el terrorismo, el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones, la trata de personas y en general toda expresión vinculada al crimen organizado. Y para eso es imprescindible especializar, profesionalizar a la policía y para eso es imprescindible incrementar su capacidad de investigación. Estimamos también, señor presidente, fundamental cambiar de nivel la unidad estadística de la Policía Nacional para convertirla en un órgano estratégico con capacidad de producir información fiable sobre la problemática de la delincuencia en todo el país que permita al sector y a las autoridades en general a tomar decisiones político-criminales para enfrentar con mayor contundencia el crimen en todas sus expresiones. Creemos también importante dotar las jefaturas regionales de la policía de funciones y responsabilidades que les permitan integrar esfuerzos con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para la prestación de servicios policiales en favor del ciudadano. Esto es fundamental porque la lucha contra la delincuencia no es solo un tema del Ejecutivo, es competencia también de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Nos parece importante también, señor presidente, señores congresistas, fortalecer la carrera policial sobre la base de la meritocracia, transparentar el sistema de ascensos sobre la base de la ética y el desempeño eficiente nos parece fundamental porque es cierto, es un tema de cuyos procesos históricamente se duda. También nos parece importante fortalecer el sistema de bienestar al policía y a sus familias, haciéndolos más transparentes, las mutuales y todos los sistemas que la policía tiene para favorecer o beneficiar o reconocer a quien ha sido víctima en un contexto de acción de servicio. Pero también nos parece importante, señor presidente, revisar el sistema de disciplina policial y en 2 perspectivas. Una, para sancionar
ejemplarmente al mal policía, pero también para garantizar al policía denunciado a un justo proceso y evitar así la arbitrariedad. En ese contexto, señor presidente, señores congresistas, las modificaciones que pretendemos vía delegación de facultades en favor de la Policía Nacional solo tienen como propósito fortalecer su organización. En ningún caso, como se ha dicho por ahí, militarizar la institución. Vamos a dotar de autonomía a la policía, vamos a brindarle herramientas mucho más eficientes para que su servicio, básicamente vinculado con el trato al ciudadano, sea mucho más eficiente. Y esta propuesta, señor presidente, tiene relación y es concordante con las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional y es concordante también, aparentemente, con la voluntad de la ciudadanía que se expresa hoy en una encuesta que se publica en un diario local en el que el 80% de los encuestados expresan conformidad en la reforma policial. Otro aspecto, señor presidente, señores congresistas, tiene relación con el tema de migraciones. En nuestro país, en este momento, tenemos un flujo importante de personas que visitan el país. 3.639.000 personas ingresaron al sistema de migraciones de control migratorio en el año 2002. En el año 2011, presidente, ese número había subido a poco más de 11 millones de personas. Es decir, en una década, más de 7.765.000 personas fueron objeto del control migratorio. En los últimos 2 años, la expedición y revalidación de pasaportes a cargo de Discame, o de Migraciones, perdón, había pasado de 374.000 a 400.000. Y en lo que va de este año, seguramente superaremos los 440.000 procesos de expedición y revalidación de pasaportes. Estamos en un franco crecimiento del turismo receptivo. Hemos crecido en el 13%, cuando la tasa internacional es apenas del 4.4%. En este contexto, señor presidente, señores congresistas, nos parece importante hacer que el sistema de migraciones en nuestro país tenga un sistema distinto, que esté acorde con el crecimiento económico de nuestro país, y por tanto el incremento de la criminalidad organizada, y por eso, vía delegación de facultades, pretendemos hacer que todo el sistema de migraciones y de naturalización en el país sea regentado hoy por una organización autónoma, con capacidad de emitir normas, con capacidad técnica operativa y, por supuesto, con una lógica distinta vinculada a la dotación de tecnología que permita predecir y un control adecuado para que el servicio migratorio tenga la mayor calidad posible. Todos hemos sufrido salir del país o retornar del país en proceso migratorio. Vamos a trabajar para que quien venga al país tenga un proceso de control migratorio generoso, sin problemas, y vamos a trabajar también en esa perspectiva para combatir aquella migración que hace daño al país, especialmente cuando se trata de trata de personas con índices altos de tráfico de niños y de niñas. Otro aspecto vinculado con la delegación, señor presidente, señores congresistas, está relacionado con el control de armas, explosivos, que en nuestro país lo tiene la Discamen. En este momento, la Discamen es una dirección general del Ministerio del Interior que básicamente, diría, con mucho esfuerzo, cumplen una función normativa y operativa en la concesión de licencias. Sin embargo, hay datos muy complejos que justifican nuestra propuesta. A junio del presente año, señor presidente, 184.000 personas naturales
que pasaron por la Discamen con una licencia para arma de fuego no han registrado o no han renovado su licencia. 184.000. Pero además hay 37.000 licencias concedidas a empresas, personas jurídicas, que tampoco renovaron sus licencias. Es decir, en nuestro país hay 221 armas de fuego en situación de ilegalidad. ¿Dónde están las armas? No tengo hasta hoy una respuesta definitiva. Pueden estar seguramente en manos de un ciudadano descuidado, pero pueden estar también en el lado del crimen. Como dato curioso hay que decir que el sector tiene 20.000 armas de fuego que desde el año 1993 se tienen acumulados y porque están vinculados con actos delictivos sujetos a procesos penales que son de conocimiento del Poder Judicial. Lo que sí tenemos claro, señor presidente, señores congresistas, es que en nuestro país el 5% de homicidios se cometen con armas de fuego. El 7% de las violaciones se cometen igual con armas de fuego. El 14.3% de feminicidios tienen como elemento contundente armas de fuego. El 48% de lesiones se hacen con este medio y el 48% también de robos que se denuncian a la policía tienen como medio coercitivo un arma de fuego. Pero eso no es todo. Nosotros no fabricamos armas, los exportamos, los importamos. Pero sí fabricamos, señor presidente, municiones. Y hay un tráfico importante de municiones porque lo que fabricamos para el consumo local también se hace para exportación. Donde no tenemos un mecanismo eficiente de control de las municiones y es probable que el tráfico de las municiones puedan terminar en el terrorismo, en el narcotráfico, en la minería ilegal. Por eso nos parece fundamental dotar al órgano estatal que controla explosivos, municiones y armas en general de una organización distinta, de una lógica que permita un control y seguimiento de las armas y municiones que existen en nuestro país. Y finalmente, y muy breve, se solicita también, señor presidente, la delegación de facultades para reforzar la estrategia de seguridad y la defensa nacional en relación al control y registro de insumos químicos y productos, así como de maquinarias y equipos que directa e indirectamente sirven para la elaboración y el tráfico de drogas ilícitas. El tema es muy simple. Hace ya mucho tiempo está en proceso de implementación un software que permitirá el seguimiento de los insumos químicos que terminan en el narcotráfico. Hoy queremos dar un esfuerzo, queremos fortalecer esa decisión para muy pronto el país pueda contar con un sistema potente, un software que va a permitir un control, un monitoreo de todo aquello que las empresas expiden en la venta de insumos químicos, productos, maquinarias que podrían terminar en el narcotráfico o en el terrorismo. Este software va a permitir un seguimiento minucioso para que el producto que se compra tenga como uso exclusivo una actividad lícita. Y en ese sentido, señor presidente, la delegación de facultades tiene también por finalidad poner en marcha este proceso, pero hoy bajo otra lógica, bajo la administración de otra entidad estatal. Muchas gracias, señor presidente. Bien, esa fue la sustentación del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ante la representación nacional. Continúan en sesión secreta la representación nacional en compañía de los ministros de Estado que mencionamos. De igual forma, es importante señalar que antes de ingresar al recinto parlamentario, al hemiciclo principal de sesiones, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor,
dijo que en el gobierno existe la mayor disposición para analizar y ver la posibilidad de levantar el estado de emergencia en la región Cajamarca. Para ello, las autoridades de esta parte del país deben dar señales claras que van a deponer cualquier acción de fuerza y de disturbios o de afectación de los derechos de la ciudadanía. También ratificó que continuarán los embargos a los sentenciados por corrupción que no han cumplido con pagar las reparaciones correspondientes al Estado. Escuchemos entonces las declaraciones del titular de la PCM, Juan Jiménez Mayor. Adelante. Para manifestar nuestro saludo democrático a las fuerzas políticas que el día de hoy han sido convocadas para una sesión del Congreso, una sesión desde el punto de vista nuestro importante, porque se van a tratar algunos temas de importancia nacional, de trascendencia nacional. Uno de ellos es la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia de reforma institucional del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y el segundo, el tema de defensa nacional. Hemos estado trabajando en estos días de manera muy sostenida para poder lograr, y esperamos que sea esto así, la aprobación de este proyecto de ley importante que va a conducir hacia reformas que el país requiere en materias del sector interior y en materia de defensa nacional. La creación de la central de compras, por ejemplo, para el sector defensa, la necesidad del incremento salarial para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la necesidad del establecimiento de control de insumos químicos para la producción de drogas ilegales, son, por ejemplo, algunos de los temas que vamos a plantear y hemos planteado ya en la solicitud de delegación que el día de hoy se va a discutir en el Pleno del Congreso. Yo quiero agradecer a todas las fuerzas políticas por el tiempo que han dedicado en las conversaciones que hemos tenido y esperamos que el día de hoy exista la mayor comprensión para solucionar uno de los graves problemas que tiene el país, unos problemas de larga data que, como dijimos hace algunos días, no pueden esperar un día más. Y creemos que la voluntad política de todos los sectores para solucionar los problemas del país está dada y esperamos que exista la comprensión de estas herramientas legales que requiere el Poder Ejecutivo y requiere en realidad el Estado peruano para poder conducir el tema de estas reformas que son muy importantes, reitero, para la nación. Aló, Premier. Sin embargo, existen coincidencias o un consenso en solo 2 puntos de los 7 que tiene ese proyecto de ley. Al parecer, los otros 5 no van a ser respaldados. ¿Cuál es su posición respecto? ¿Va a tener que pasar por comisión? Fíjese, la idea de los consensos siempre es importante, por eso están acá ministros de Estado para poder aclarar e informar a todos los congresistas respecto a las bondades de esta iniciativa, que es un proyecto importante, reitero, para el país. Yo no tengo dudas de que se van a despejar cualquier interrogante sobre la materia y esperamos que el Congreso nos facilite las herramientas para poder conducir las reformas. El presidente Humala es un presidente preocupado por los grandes problemas del país y creemos que es importante que el Congreso apoye esta iniciativa para poder conducir estas reformas. Premier, el pasado jueves 2, usted acá nos dijo a todos que ya existía un proyecto de ley consensuado entre el Ministerio de Defensa, del Interior y de Economía. Sin embargo, finalizada su reunión del lunes, el congresista Mauricio Mulder dijo que aún no habían acuerdos con el MEF. Si usted nos dijo que ya estaba el proyecto de ley consensuado, terminado, finiquitado, ¿por qué tendría que esperarse 90 días más para...? Y otro punto de mi pregunta, ¿cuánto contempla de conceptos no renovables esta fórmula que estarían presentando para aumento salarial de las Fuerzas Armadas y la PNP? Mire, yo quiero ser muy claro y enfático y ratifico lo dicho. Existe un proyecto técnico, sustentado, viable desde el punto de vista financiero y económico para el incremento salarial a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Ratifico que eso es así y que existe ya el sustento técnico desde los 3 ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo no encuentro ninguna duda en este tema, así que quiero señalarles a ustedes que el tema del proyecto tal cual va a ser aprobado, esperamos, luego de que exista esta delegación de facultades,
está ya a puertas de poder plantear plantear la solución a un viejo problema que existe en el país. Yo he estado escuchando en los últimos días que exministros de Defensa, en fin, han venido declarando de cuál es la salida más adecuada a este problema. Todas han sido hasta el momento reformas de papel, todas han sido buenas voluntades. La firmeza en la decisión política de la solución a este problema la tiene este gobierno y esperamos contar con el apoyo del Congreso para eso. Premier, la ministra de la Mujer ha dicho esta mañana de que el Consejo de Ministros está evaluando el levantamiento del estado de emergencia de Cajamarca. Quisiera saber si esto se va a ver en el próximo Consejo de Ministros y si ya han definido una fecha para cuándo va a venir el gabinete ministerial al Congreso a pedir el voto de confianza. Bueno, el día de ayer, como ha sido informado a la opinión pública, hemos tenido una importante reunión de varios ministros de Estado con los facilitadores, con Monseñor Cabrejos y el padre Garatea. Hemos escuchado muy atentamente la posición y la perspectiva de ellos, el planteamiento de la posibilidad de levantar el estado de emergencia. Quiero decirles que en el Gobierno existe la mayor disposición para poder analizar este tema. Creemos que es muy importante que podamos construir los puentes de diálogo. El planteamiento que se ha señalado establece también la necesidad de que las autoridades de Cajamarca den señales claras de que van a deponer cualquier acción de fuerza, cualquier acción que implique disturbios o afectación de derechos. Si en Cajamarca existen esas garantías para poder levantar el estado de emergencia, el Gobierno lo va a hacer. Lo que necesitamos son las señales y las garantías de que estas circunstancias se den, porque como ustedes saben, la principal acción del Gobierno en general, de cualquier país, y por supuesto también del Perú, es garantizar el orden, la paz y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas. Y en ese propósito está el Gobierno. Y ojalá que en Cajamarca podamos también tener esa tranquilidad que requiere el país y requiere las actividades de todo tipo, las actividades inclusive turísticas, productivas, e inclusive las labores propias de trabajo de cada uno de los cajamarquinos. Y exhortamos a las autoridades de Cajamarca a que nos den esas señales para poder efectivamente avanzar en esta ruta del diálogo. Coincidimos con los padres, con el Monseñor Cabrejos y el padre Garatea, de que la ruta del diálogo es la mejor ruta para la solución de los problemas en Cajamarca. Premier, ¿a qué tipo de señales se refiere el Gobierno que espera del Gobierno del pueblo de Cajamarca y qué plazo le darían para que den señales a los cuales usted se refiere que, por favor, podría especificar? ¿Y cuándo viene el gabinete al Congreso? Sí, sobre lo primero, las señales son las que cualquier autoridad puede establecer en relación a cómo administra una región. Creemos que las autoridades de Cajamarca tienen la responsabilidad del progreso, tienen la responsabilidad de la sana convivencia social, de la paz y del orden en las regiones. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo en el caso de Cajamarca, a efectos de que las autoridades también coincidan con el Gobierno en que todos tenemos que promover la paz, tenemos que promover el orden, y creo que son las condiciones básicas para poder construir un país. Premier, ¿y cuándo se va a presentar para el voto de confianza en el Congreso el gabinete? El gabinete, estamos coordinando la fecha, es muy probable que sea el 20 de este mes, lunes 20. Pero eso todavía lo tendrá que definir el Congreso de la República. ¿El Gobierno regional de Cajamarca de estas señales? Mire, la vez pasada hablábamos con ustedes, no empujen tampoco a las autoridades de Cajamarca, esperemos que ellos tomen la decisión correcta. Se han dado mensajes claros desde el lado del Gobierno de una voluntad de diálogo, de una voluntad de poder sentarnos a conversar. Yo vuelvo a exhortar a las autoridades de Cajamarca a conducirnos por esta vía, es la vía que nosotros queremos realizar. Yo quiero informarles también que el día de ayer hemos tenido una muy importante reunión con 4 presidentes regionales, el presidente regional de Puno, el presidente regional de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, que son regiones en donde existen grupos radicales que están efectuando acciones violentas vinculadas al magisterio o supuestamente vinculados al magisterio, lugares donde se viene realizando una huelga magisterial. El día de ayer hemos suscrito una declaración por la educación en el Perú, una declaración en donde estamos buscando que efectivamente demos una atención prioritaria al tema magisterial, el apoyo a la ley de reforma magisterial, que efectivamente podamos conducir una reforma como quiere hacer el gobierno del presidente Humala y podamos a su vez decir, como se ha dicho, de que no se va a tolerar que ningún grupo extremista ni terrorista
que ideológicamente busca la destrucción del Estado pueda incorporarse a la comunidad, pueda afectarse e insertarse en el ámbito magisterial. El gobierno ha sido muy claro con este proyecto de ley, no va a permitir que ningún maestro o pseudo maestro que haya pertenecido a las filas del terrorismo, que haya sido condenado por terrorismo, por delitos contra la libertad sexual, por delitos de narcotráfico y por delitos de corrupción, pueda ingresar a la ley que está en este momento ya en manos del Congreso para este amplio debate. Las señales que está dando el gobierno en relación a este tema son clarísimas, no al terrorismo, y estamos pidiendo a todas las fuerzas políticas que también conduzcan su actividad a cerrar las filas al terrorismo. Hoy día el procurador de terrorismo está haciendo una acción muy importante, está embargando la casa de un líder de estos movimientos extremistas. Y así como no ha habido impunidad en el ámbito de la corrupción para poder exigir a los corruptos que devuelvan o que paguen las reparaciones civiles, también estamos exigiendo que los terroristas que le deben al Estado 3.850 millones de soles también paguen y abonen las reparaciones civiles que les deben. Es ridículo que esto no lo hagan, solamente han pagado a esta persona 250 soles de una reparación civil de 30.000. Así que están todos avisados, la política del gobierno contra la impunidad en materia de corrupción sigue y en materia de terrorismo también. Les pido a todos que nos unamos contra el terrorismo, esta es la línea del gobierno. Premier, una pregunta a la sesión. Bien, esas fueron las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Nos encontramos en estos momentos en el hall de los Pasos Perdidos, cerca al banner, donde se ofrecen declaraciones todas las autoridades que vienen aquí al Parlamento Nacional, así como algunos congresistas de la República. Hay gran expectativa en toda la prensa nacional para ver si declaran o no los ministros de Estado que han estado realizando una serie de exposiciones ante la representación nacional en esta sesión plenaria convocada para esta oportunidad, toda vez que se trata de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para solicitar la delegación de facultades que debe ser aprobada por el Congreso de la República a fin de fortalecer y reformar tanto en los sectores de defensa como del interior. Señalarles también que en horas de la mañana, cuando se inició la sesión plenaria, fue aprobado el cuadro de comisiones, ya había sido aprobado el número de comisiones en una sesión anterior y también que son 24 en total las comisiones ordinarias y también la denominación de estas. En esta oportunidad se aprobó la cantidad de integrantes que van a conformar cada una de estas comisiones ordinarias, por supuesto respetando lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, que es en función a la proporcionalidad de cada miembro de cada bancada política. Ha habido algunos cambios, como se sabe, y también recordarles que uno de los integrantes, ex integrantes de la bancada de Gana Perú, el congresista Rubén Coa, representante de la región Cusco, también regresó a la bancada original por la que postuló aquí al Parlamento Nacional. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, en tanto esperamos que los ministros de Estado puedan salir del hemiciclo principal. Ya retornamos con más información desde este punto de transmisión. Bien, continuamos desde el hall de los Pasos Perdidos a la espera con toda la prensa nacional a que salgan ya del hemiciclo principal de sesiones los ministros de Estado que se encuentran en la sesión plenaria convocada para esta oportunidad. Como se sabe, en estos momentos están sesionando de manera secreta, atribución que figura, por supuesto, en el reglamento interno del Parlamento Nacional. Fue a pedido de los ministros de Defensa y del Interior esta sesión secreta. Antes, previamente a pasar a la sesión secreta, cuando era todavía pública, es importante señalar que ambos ministros de Estado sustentaron las posiciones de sus sectores ante la necesidad por parte del Ejecutivo de solicitar facultades a fin de poder reformar los sectores interior y defensa y también reformar
reforzar más bien estos sectores. Se ha hablado también acerca de las remuneraciones y del sistema pensionario, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional del Perú. Decirles también que previamente el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ofreció también unas palabras declarando acerca de la situación precisamente en Cajamarca. Agregar también que al inicio de la sesión plenaria, en los momentos que se abrió la sesión, que fue pública, la representación nacional recordó precisamente, la mayoría de parlamentarios representantes de diferentes bancadas políticas intervinieron para dar un saludo por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Representantes de todas las bancadas políticas se sumaron a estos saludos. Estamos entonces, como decíamos, a la espera de la situación, a ver si es que se vota de una vez y se aprueba el proyecto de ley sobre la solicitud del Poder Ejecutivo para legislar con autorización del Congreso en materia del fortalecimiento y reforma institucional de los sectores interior y defensa nacional. Antes, en horas de la mañana, también fue aprobado la conformación de las 24 comisiones ordinarias y la nómina de integrantes de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2012-2013, elaborada por la Junta de Portavoces y aprobada inicialmente por el Consejo Directivo. De modo que probablemente a partir de la próxima semana ya se estén instalando cada una de estas comisiones ordinarias. En total son 24. Se mantiene el mismo número que el año anterior. Bien, estaremos entonces a la expectativa desde este punto de transmisión de lo que acontece aquí en el Parlamento Nacional. Vamos a regresar en breve entonces con más información. Continúe con nuestra programación. Desde el hall de los Pasos Perdidos les informamos, continuando con las actividades parlamentarias. Como se sabe, acaba de culminar la sesión secreta del Pleno del Congreso a pedido de los ministros de Estado, de las carteras del Interior y de Defensa, quienes acudieron justamente a esta reunión a fin de sustentar el proyecto de ley sobre la solicitud del Poder Ejecutivo para legislar con autorización del Congreso en fortalecimiento y reforma de ambos sectores. Vamos a dar paso a nuestra compañera Susana Espinosa, quien se encuentra al interior del hemiciclo de sesiones. Adelante, Susana. Gracias, Elsa. Bien, hace unos instantes el presidente del Congreso, Víctor Isla, acaba de anunciar que se abre oficialmente la sesión plenaria en la que, bueno, como hemos escuchado, nuestra compañera antes estuvo en sesión secreta por más de 4 horas y alrededor de las 2 de la tarde y 2 entró a sesión secreta, bueno, para hablar al respecto. Bien, los parlamentarios van a continuar con el debate de este proyecto de ley que otorgaría pues facultades al Poder Ejecutivo. Veamos. El presidente Alberto Humala el 28 de julio de 2011. En cuanto a la defensa nacional, en primer lugar, queremos recuperar la moral de las Fuerzas Armadas y equiparlas de forma adecuada. Se reformará el sistema remunerativo de las Fuerzas Armadas buscando cerrar la brecha salarial que existe entre los distintos grados. Esto se hará salvaguardando la obligación que tiene el Estado de honrar el pago de pensiones, que es un derecho fundamental consagrado. Mantendremos la pensión renovable y realizaremos ajustes salariales y graduales. Presidente, como ustedes han pedido a través de la mesa, los ministros han venido a pedir al Ejecutivo facultades delegadas para el tema de seguridad ciudadana. Yo quisiera primero saludarles y la posibilidad primero de recibir a los ministros en buena lid, pero no nos olvidemos, porque tenemos que reiterar lo que se dijo en la sesión reservada. Este es el tercer gabinete, el cuarto ministro de Defensa y el cuarto ministro del Interior. El hecho de que se ponga una defensoría de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos parece muy buena idea. Ya era hora que el Estado defienda a las Fuerzas Armadas y a la Policía cuando los flagelan y les mete juicios por todos lados. Es verdad, porque somos realmente ingratos. El ministro de Defensa ha dicho, y supongo que también
se cuelga de la misma exposición el ministro del Interior, no se modificará el cuadro de ascensos. Eso lo he reiterado y que quede bien claro que no se va a mover el cuadro de ascenso. O sea, no van a sacar, como hace unos meses atrás, a 300 generales, a 200 coroneles y poner lo que mejor les viene en gana. Se lo digo, ministros, a través de la mesa, porque le hemos dado facultades hace pocos meses y se excedieron. En el tema especialmente tributario y en el tema de las AFPs. Eso nos da desconfianza. Estamos preocupados con esta situación. Y como le reitero, y puedo asumir la vocería de todos, nunca ha tenido ningún ministro de Defensa del Interior, ningún bloqueo, ninguna situación de animadversación. Al contrario, siempre el apoyo prácticamente incondicional. Y así nos van a encontrar también en la Comisión de Defensa y Orden Interno. Con respecto a lo que es hay una fuerte denuncia al ministro del Interior a través de la mesa con respecto al FOBIPOL. Ha sido denunciado en un medio de comunicación el fin de semana. El segundo capítulo viene este fin de semana, el domingo. El FOBIPOL es el Fondo de Vivienda de la Policía, que es una reverenda estafa. Quieren hacer el pago voluntario. Y estas denuncias, presidente, están por todas partes. Igual que los ofrecimientos que han hecho sus antecesores en el tema de Quiteni, ofreciendo pues cosas que no se van a poder cumplir, como mandar a Astuquilca de agregado policial a Washington. O de repente de la capitana Flores con respecto a declarar los héroes nacionales. ¿Para qué ofrecen? No ustedes, porque realmente no son responsables de institución, pero como institución, como ejecutivo, ¿por qué ofrecen cosas que no van a poder cumplir? No ofrezcan, piensen bien antes de hablar, antes de decir las cosas, porque hay una demanda bien fuerte. Ya han venido a quejarse ellos a esta comisión. Presidente, un poquito de orden, a ver. Entrando a la posición del ministro, con respecto a lo que nos van a seguir sacando generales, nosotros podríamos estar pensando en la posición de las facultades con respecto a la resolución de las remuneraciones de la caja policial militar, que no se ha mencionado. ¿En qué situación va a quedar? ¿Qué es lo que van a hacer con la caja? Eso es una gran preocupación de ellos. Aportes que han tenido y que el Estado no cumplió, ni siquiera el FEDADOI, se lo tiraron, se lo robaron, se lo llevaron. ¿Qué pasa con los comités de autodefensa que no se ha dicho nada? Tienen el caso de Pariona o Arcaya, en la selva de Cusco, que está pidiendo, clamando apoyo. Lo tienen amenazado los terroristas y los narcotraficantes. ¿Cómo hacemos? Cuando lo maten al señor, ¿vamos a hacer eso? Después, presidente, nos piden apoyo, nos piden ayuda, pero tenemos un serísimo problema. Tanto en el Ministerio de Defensa, que ya lo hemos visto, no lo voy a reiterar, pero el Ministro del Interior tiene un presupuesto de 664.259.000 solamente para inversión. Sabemos que no ha sido usted, tiene recién una semana, pero solamente se ha invertido el 10.6%. Entonces no está en nuestras manos, está en las manos del Ejecutivo. Rodéense de buena gente. De repente, pues, como le dije alguna vez a una persona, puede ser el mejor oncólogo, pero puede ser un pésimo gerente. Rodéense de personas especializadas en el tema de inversión. En el tema de la seguridad, creo que tener claro, porque acá hemos mezclado en la sección reservada un poco lo que ha sido seguridad, que es un tema de seguridad ciudadana, el robo de carteras, secuestros, asaltos, ese tipo de seguridad que es diferente al tema del BRAE, que es otro problema, y que es completamente diferente también al tema de defensa nacional. Acá hemos hecho un poco el arroz con mango, mezclando un poco de todo, y son tres cosas completamente diferentes. Y eso hay que saberlo dividir. Estamos pidiendo que venga el coronel Rojas del BRAE, que nos parece un buen nombramiento. Lo reitero públicamente porque en la Comisión de Defensa del pasado se pidió que viniera y nunca vino. Entonces, ojalá que hay buenas referencias de él. Con respecto al tema de migraciones, hemos traído a la comisión, porque nada es nuevo, al señor Raimundo, que creo que está haciendo una buena labor, miembro de la bancada nacionalista. Y nos hemos enterado que al Perú entra cualquiera por cualquier parte, porque nuestra frontera es muy grande, el Putumayo 1.600 kilómetros, difícil controlar. Pero sin embargo, presidente, a través de la mesa no hay ningún control. En un país que tiene narcotráfico, terrorismo, tratado de blancas, lavado de activos, cualquiera entra por acá. Acá hay marcas, acá hay reglaje permanentemente. ¿Qué hacemos con toda esa gente de ahí? ¿Quién las controla? El premier habló del tema del fortalecimiento de fronteras. Ya hay una ley, ya existe la ley. Esa ley la hemos recogido con todo, es un paquetón enorme para institucionalizar las fronteras. Poner comisaría, colegio, municipalidad, para ponerlas todas. Hay que fortalecer las fronteras, claro que sí. La Comisión de Defensa y Orden Interno, ministros a través de la mesa, desde el periodo anterior, el periodo Alan García,
Y en el año pasado hemos traído a la Comisión de Defensa al presidente de la Corte Suprema, al señor San Martín, al fiscal de la Nación, al doctor Peláez, a la alcaldesa de Lima, al ministro del Interior, al jefe del INPE, todos los involucrados para hacer un trabajo en conjunto que necesitamos cada uno de nosotros para trabajar en conjunto. Esa comisión se elevó un acta firmada por todos los presentes y se le envió al presidente Ollantumala, con copia al premier Valdés en ese momento y con copia al ministro de Economía, para que dentro de 3 meses nos juntemos a ver nuestros avances. No pasa nada, no necesitan facultades, las leyes están, las leyes existen, no se cumple nada en este país. La Fiscalía no hace absolutamente nada porque no se prepara bien la documentación para argumentar el delito y el Poder Judicial no sentencia a nadie por lo que sabe Dios qué. Entonces, cada vez que vemos a través de los medios de comunicación, que hoy día nos alumbran, avesados delincuentes siguen estando libres porque nadie los sentencia, pues somos benevolentes con las sentencias. ¿Facultades para qué? ¿Para ver a desalmados delincuentes con beneficios penitenciarios? Porque hasta el señor del INPE estuvo acá. Creo que Pérez Guadalupe está haciendo una buena labor, por lo menos ya se ven indicios. Pero el tema no está en darle facultades, sino que las leyes se cumplen en un país que no se cumple absolutamente nada. Para terminar, presidente, el tema, hay fuertes denuncias, presidente, dentro de ambas instituciones, Interior y Defensa, en todo lo que es la parte humana, además de los sueldos, el tema de los beneficios, el tema de la salud. Es una pobreza enorme lo que hay en salud. El hospital que está en el BRAE, presidente, es una carpa que se puso para emergencia, me parece, cuando estuvo el señor Yude Simón, que se puso en esa época por una emergencia, porque los heridos del BRAE, a los 2 ministros, vienen siendo bombeados cuando les dan un balazo, sus compañeros los traen bombeando en el avión para que cierre cuando les sangra el corazón. Y la otra carpa, que habían 2, se puso en Pisco hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarlos si a veces el mismo Ejecutivo, que no se puede quejar de nadie en este Congreso, no se deja ayudar? Ojalá a los 2 mucha suerte, pero no se olviden que ustedes son el 4 en Interior y el 4 en Defensa. Gracias, presidente. Bien, continúa congresista Lescano. Señor presidente, estamos debatiendo 6 horas y un poco más el tema. Y en la sesión reservada, los parlamentarios ya han hecho conocer su criterio. Estamos abriendo nuevamente el debate para poder decidir. Yo le pediría, señor, que se lleve al voto. Ese es mi pedido, porque no puede haber duplicidad en el debate sobre un mismo tema. Consulte usted, le pido, señor presidente, que con los colegas creo que ya tienen criterio formado y sometemos al voto este asunto. Repito que ya hemos dado nuestras argumentaciones. Yo no he hablado, señor, pero he estado escuchando atentamente cada uno de los argumentos de los parlamentarios. Le pediría, señor, que se consulte si se vota en bloque o punto por punto. Pero creo que es absolutamente ocioso estar escuchando nuevamente las mismas argumentaciones, señor presidente. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Sobre la cuestión de orden planteada por el congresista Yo creo que Lescano. vamos a estar coincidiendo. Lo que pasa es que también acá hay gente que está todo el rato y hay gente que se va. Congresista Johnny Lescano, usted tiene la costumbre de eso. Entra, habla y se va siempre. En las comisiones también hacen lo mismo. No hay ninguna novedad. El tema es que acá hubo una propuesta que usted no estuvo presente en separar lo que era reservado, privado, secreto, para no ser ventilado, y la parte de la razón de ser de la invitación de estos señores ministros para el tema de seguridad ciudadana que la gente quiere saber. Por eso se dividió en 2 partes, reservado y público. Lo que pasa es que algunos congresistas que no están, entran y salen, otros que no escuchan, hicieron un arroz con mango y metieron las 2 cosas en la sesión reservada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Bien, prosigue congresista Lescano. Le pido una interrupción al congresista. Sí, con todo gusto a congresista Mulder. El problema, presidente, es que como se introdujo un tema, reitero, que no estaba en el pedido de facultades, hemos debatido efectivamente como 4 horas específicamente sobre un tema bilateral. Y por eso, presidente, es que muchos a la hora de intervenir solo intervinieron sobre ese tema. Los temas que tienen que ver con esto, yo y otros los hemos reservado para justamente la intervención en sesión abierta. Lamentablemente, presidente, será así. Y yo saludo que usted tenga el espíritu democrático, porque así es como debate un parlamento, debatiendo, nada de restricciones, etcétera, aunque sea largo. Pero es la manera de poder justamente desbrozar todas las ideas y aclararlas, porque hay serias dudas. A la hora que hemos estado conversando con distintos portavoces,
En algunos temas se puede alcanzar consensos, en otros no, algunos van a ir en votación, algunos no. Entonces son temas, presidente, que solo el debate podrá dilucidar. Señor presidente, continúa, congresista. Fíjese, ese debate yo lo he escuchado 6 horas. Y sobre tanto el tema reservado como sobre los temas de la delegación de facultades que los ministros han planteado. Yo no me niego al debate, señor, pero creo que vamos a escuchar los mismos argumentos, las mismas razones en este segundo debate que se está realizando. De tal manera que yo le pediría, señor, que consulte a la representación nacional. La representación nacional dirá si continúa el debate o no continúa el debate. Ahí yo creo aquí, señor presidente, puntos centrales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no está de acuerdo y creo que, señores ministros, no se les ha consultado a los mandos, a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para hacer la presentación de estos proyectos de ley. Nos dirá el ministro de Defensa y nos dirá el ministro del Interior. Pero, señor, sobre eso ya nosotros tenemos criterio formado. Consecuentemente, yo le pediría que tramite usted la cuestión de orden y nosotros nos someteremos a la decisión que el Pleno del Congreso pueda tomar. Muchas gracias, señor. Bien, sobre la cuestión de orden, me parece, ha pedido la palabra el congresista Descanseco. Señor presidente, yo lo que había solicitado era la palabra para el debate central. Gracias. Perfecto. Sí, hay una lista donde está todo. En lo personal yo creo que recién inicia el debate y el debate tiene que continuar. A no ser que haya punto de coincidencia mayoritario, unánime con la posición de la cuestión de ahora del congresista Lescano. Percibo que no. Continuamos el debate entonces. En la lista está, en este orden, el congresista Hurtado Zamudio. No está hasta que regrese la congresista Salgado. Gracias, presidente. A través suyo a los señores ministros, voy a tratar también de ser muy concreta, ya que nos ha llevado un buen tiempo en la sesión secreta. Invocar a los ministros que si hay proyectos que ya los tienen preparados conforme hemos escuchado, muy fácilmente en las comisiones de defensa, que las preside el grupo de mayoría de gobierno, en la Comisión de Constitución, si es necesario, o en la Comisión de Justicia, que también tienen el grupo allegado, tranquilamente estos proyectos, si el Ejecutivo les pide dar prioridad, nosotros haremos la prioridad correspondiente y después de un debate en el que se exponga a la ciudadanía, opinen las representaciones parlamentarias, pueda tener mayor legitimidad y que en el Pleno del Congreso sus proyectos del Ejecutivo que han pedido con prioridad, con responsabilidad salgan. No hay que tenerle miedo al debate, ustedes tienen la mayoría, ustedes pueden sacar los proyectos. Mi preocupación es, uno, que no lo tengan listo, pero que sí tengan la idea y el objetivo claro, conforme lo han manifestado. O dos, el temer este debate que de la noche a la mañana puedan ingresar cosas, aunque ya lo ha repetido varias veces y quisiera que lo vuelva a repetir, el tema que aquí trató de ingresar con subterfugios 2 veces, que fue el voluntariado policial. Ese es nuestro temor. Las facultades, tal vez no se acuerda el ministro Cateriano, pero 2 veces, y aquí las paralizamos, porque eso en vez de reforzar la policía la debilitaba. No podemos tener medios policías, tenemos que tener policías bien preparados, policías que estén conscientes de su función, policías que sepan que van a ser sancionados si es que incurren en actos de corrupción, policías que no se van a dejar llevar por las bandas. Yo escuché en anteriores ministros del Interior, y esto va para el ministro Pedraza a través de la presidencia, que ustedes ya tenían un plan de reingeniería en el Ministerio del Interior y durante un año no han presentado nada de esa reingeniería. Entonces, también nos queda la duda, ¿qué cosas están haciendo? ¿Qué cosa es lo que vamos a aprobar si no nos han alcanzado nada ustedes durante este año? Nosotros queremos reforzar a la policía, lógicamente,
pero queremos que se tomen las seguridades del caso, en la cual se respeten prácticamente todas las normas, porque no más improvisaciones, no cambios que nos lleven a dudar a nosotros de que esto se esté saltando pues verdaderamente los límites establecidos en la Constitución. Tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están muy delimitadas sus funciones en la Constitución. Mover algo que pueda modificar la Constitución es cosa de letras mayores. En lo que refiere a la central de compras, yo lo digo, ojalá ustedes puedan tener lo suficientemente transparencia también como para que no sirva esto más bien para que un grupo sea el que realice todas las compras y nadie lo fiscalice. Ya hay graves problemas, sí, me hace recordar el congresista Galarreta, el tema de Alexis dejó una mala señal también desde el principio, tratando de hacer negocios con gente cuando todavía ni siquiera había asumido su hermano el tema, y después con otros aparentes proveedores que han tenido una preferencia, ¿no? Para hacer un sistema de monitoreo de las compras no necesitan modificar la ley, háganlo, están en toda su potestad. Para cambiar el reglamento, ministro Pedraza, a través de la presidencia, no necesita usted leyes. Usted puede cambiar reglamentos sin necesidad de leyes. Para marcar disciplina, tampoco, no necesita leyes. Si usted toma la decisión, lo vamos a apoyar. La decisión, pero correcta. Ahora, por eso es que delegar facultades así, sin que se hayan explicado bien las cosas, nos preocupa. No hay que tener miedo a la delegación de facultades, decía mi amigo, colega Reyardo, que no hay que tener miedo a la delegación de facultades, no hay que tener miedo a la presentación de buenos proyectos. No hay que tener miedo a la presentación de buenos proyectos, sino hay que tener miedo al debate. Los otros temas creo que yo los he tomado en la anterior exposición, en la sesión secreta, y solamente también invocar que no nos olvidemos de nuestra gente que ahorita está en el Braim, de nuestra gente que está sacrificándose. Me acaba de avisar el ministro, el general Salazar, que el tema de que Pachiato ya está resuelto en buena hora, y ojalá pues ustedes puedan presentarnos las cosas mucho más claras y transparentes y tengan la... Sí, me pide una interrupción el congresista Reyardo, presidente, si usted fuera tan amable. Claro que sí, congresista Reyardo. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, presidente. Solo para precisar algo, el Congreso tiene en las comisiones de Defensa y de Justicia 60, más o menos, proyectos de ley en seguridad ciudadana. Tenemos solo 7 leyes aprobadas, solo 7, de las cuales, ya lo dije en mi exposición en la sesión secreta, 5 me parece que están vinculadas a seguridad y 2 al tema de defensa. Entonces, estamos pendientes, estamos, digamos, en déficit en producción legislativa en seguridad ciudadana. Se habló de que en el mes de marzo se iba a sesionar específicamente para seguridad ciudadana, no se hizo. Reitero, las comisiones dictaminadoras no han dictaminado de acuerdo al artículo 77 del reglamento del Congreso, están obligados en 30 días posteriores a la presentación de proyectos de ley a dictaminar los proyectos. Y seguridad ciudadana parece que eso ha quedado de costado. Y finalmente, aclarar y precisar, estamos discutiendo no la delegación de facultades en seguridad ciudadana, eso ha sido puesto de lado, solamente estamos discutiendo y estamos debatiendo acerca del pedido de facultades. Para que concluya el congresista Reyardo. Gracias, presidente. Estamos discutiendo el pedido de delegación de facultades en materia de defensa y en temas vinculados a la policía y al sector defensa. Así que hay que decirle a los colegas que no se está discutiendo el tema de seguridad ciudadana, a pesar que fue planteado y propuesto por el presidente de la República, y tengo aquí la transcripción, el presidente se refirió fundamentalmente al tema de seguridad ciudadana y hoy estamos debatiendo un tema de defensa. Para mí me resulta sorprendente, pero en fin, parece que las bancadas han hecho su trabajo en el sentido de no otorgarle estas facultades al Ejecutivo, y por eso es que el Ejecutivo, entiendo, ha puesto de lado el tema que sigue siendo un tema prioritario, seguridad ciudadana. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Puede continuar, congresista Salgado.
Sí, presidente, yo espero que los proyectos sobre el tema de seguridad ciudadana, que parece que ya también los tienen listos, lleguen inmediatamente a la Comisión de Defensa. Y nosotros esperemos, porque tenemos ahí ahora a un ex ministro, le va a dar la prioridad, un ex ministro de ustedes. Dentro de Defensa le vamos a dar la prioridad. Me preocupa cuando se habla de que van a ser modificadas la ley 28359, la 29248, la 29417, la 29605, el decreto legislativo 437. Realmente ahorita y con la sesión secreta que hemos tenido no nos ha dado tiempo para ver de qué se trata todo eso. ¿Para qué lo hacen? Espero en buena fe de que se haga esto en lo mejor posible, pero ya digo, si tienen las cosas avanzadas, preséntenlas y no dilatemos más esto, porque aquí dentro del Congreso nosotros no somos irracionales, sabemos lo que cuesta gobernar, esta bancada sabe lo que cuesta gobernar y en todo lo que se ha podido hemos apoyado. El mismo presidente Bugatás ha dicho, y salen los reclames de televisión, ¿cuántas leyes se han aprobado por unanimidad? Es esta unanimidad que ustedes a veces rechazan, porque entendemos nuestra responsabilidad de oposición constructiva, pero de oposición que sabe lo que significa tener las riendas de un gobierno y que cuando las cosas son para bien del país, lo vamos a hacer porque estamos con esa responsabilidad aquí. Y solamente ya lo último, ojalá pues que se garantice que no se cree ninguna desestabilización, porque al final ustedes con los votos lo pueden sacar a las Fuerzas Armadas y policiales en una coyuntura tan difícil, en una coyuntura tan delicada como la que tenemos nosotros por el tema de la resolución de la Haya, y aquí no cometo ninguna infidencia. Hay un tema de coyuntura difícil, no movamos mucho las aguas, porque necesitamos que nuestras instituciones estén fuertes y sólidas y sí bien remuneradas. Nosotros queremos que se remunere bien a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, que se haga una depuración también de una vez por todas. El ministro Valdés lo anunció hace tiempo, de que él había encontrado corrupción en el Ministerio del Interior, pero vemos que todavía no ha hecho nada, o solamente era para sacar a esos generales que luego les pidieron disculpas a muchos de ellos. No queremos que se nos meta por la ventana lo que no se ha visto realmente por la puerta. No queremos tener lo que hoy día tiene lamentablemente Venezuela, que sus casacas rojas y boinas rojas reemplazan a la policía y son las que van a cuidar las mesas electorales. Eso no queremos aquí en el Perú, por si acaso, y vamos a estar muy pendientes, y a través de la presidencia le digo a los señores ministros, los vamos a apoyar sí, pero cuando veamos uno de estos tipos de actitudes, nosotros vamos a poner nuestra voz de alerta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias el congresista Hurtado Zamudio, que le habíamos anunciado. Muchas gracias, señor presidente. Estamos en contra de la delegación de facultades para legislar en esta materia por algunas razones fundamentales, principistas. Yo creo que cada grupo tiene su responsabilidad, el Ejecutivo y el Legislativo. Y en esto quiero tomar no mis propios fundamentos. Quiero acudir, en primer lugar, al Partido Nacionalista y en especial a su líder, Ollanta Humala, que en el quinquenio pasado han negado otorgar facultades al Ejecutivo. Y él lo señaló en la conferencia de prensa del 10 de diciembre de 2007 con